En más este video de la serie Revolución Industrial 4.0, hablamos de la crisis del agua. Vamos a ver evidencias, vamos a ver las causas y las posibles soluciones. Hay gente que dice en tono de humor que el nombre de nuestro planeta está equivocado, que no debería llamarse Tierra, sino debería llamarse agua, porque cuando uno mira la superficie del planeta, el 70% es agua y no tierra. Bueno, muy bien, si tenemos tanta agua, es importante ver de qué forma está el agua. El 97% del agua de nuestro planeta es agua salada, o sea, agua impropia para el consumo humano. El 2% del agua total del planeta es hielo que está cubriendo los polos. Y haciendo la cuenta nos queda el 1% que es agua dulce, agua que nosotros consumimos. Y el agua del planeta tiene un ciclo, o sea, se renueva, como que se limpia, se reacondiciona. Empieza con el agua líquida pasa por el proceso de evaporación y llega a las nubes, o sea, llega a acumularse vapor en la atmósfera. En el momento que ese vapor está acumulado en la atmósfera, se precipita en la forma de lluvia o de nieve, de acuerdo con la temperatura, y vuelve a ser agua líquida absolutamente limpia. Bueno, entonces uno puede preguntarse, si hay tanta agua, y si el agua automáticamente se renueva y se limpia, ¿por qué hay una crisis del agua? Hay varios factores que están disparando esa crisis. El primer factor es el cambio climático. Ya tenemos un video aquí en el canal sobre cambio climático y ustedes pueden ver el link en la descripción. Por el cambio climático hay menos hielo. Los hielos se están derritiendo, o sea, se están transformando en agua y el agua líquida corre muy rápidamente y llega al océano mezclándose con el agua salada. También por el cambio climático, por el aumento de temperatura, hay más evaporación. O sea, se reduce el caudal de agua líquida. Como vimos en el otro video, hay más tormentas fuertes, pero esas tormentas fuertes son localizadas, o sea, no cubren grandes áreas y con eso generan grandes áreas secas. Por eso tenemos más sequías, más zonas donde hay reducción del caudal de agua, tanto de lagos como de ríos. Además del cambio climático, otro factor que está llevando a esa crisis del agua es el crecimiento de la población. Hay más gente para tomar agua, más gente para consumir agua. Además del crecimiento de la población, también tenemos crecimiento económico, que igualmente contribuye para una más fuerte demanda de agua. Y como factor adicional, estamos teniendo una concentración urbana. La gente está viviendo más en ciudades y eso lo que genera no solamente más demanda, sino una demanda concentrada en zonas más chicas. Tenemos ciudades enormes como México o como São Paulo, que aunque sean ciudades muy grandes con millones de habitantes, cuando uno mira en el mapa son dos puntitos, o sea, hay una concentración muy fuerte de personas en áreas chicas. Los datos de la página Our World in Data muestran que el crecimiento del consumo de agua dulce en el planeta creció fuertemente a partir de los años 50 y viene manteniendo un fuerte ritmo de crecimiento. Bueno, entonces veamos cómo se consume el agua dulce. ¿Para qué se consume? El 70% de nuestro consumo de agua dulce, o sea, del agua que nosotros podemos consumir, se utiliza en la agropecuaria, o sea, el desarrollo de plantas y el desarrollo de ganado. El 19% del consumo de agua va para el consumo industrial, o sea, se utiliza, por ejemplo, para procesar comidas y otros bienes en los procesos industriales, tanto como parte del proceso como para limpieza. Y nos queda la diferencia del 11% para lo que llamamos consumo doméstico o consumo humano. O sea, tomar agua, usar agua para lavarse, para limpiarse los dientes y para preparar las comidas. Sí, si ya hicieron la cuenta, ese 11%, la verdad, es el 11% del 1% que es el agua dulce.
O sea, estamos hablando de 0,11% de toda el agua del planeta, es lo que nosotros consumimos. Y cuando digo nosotros, somos nosotros los 7.000 millones de habitantes de este planeta. Como el 70% del agua dulce se consume en la agropecuaria, veamos cuáles son los alimentos que más necesitan agua, que más requieren agua en su procesamiento. De acuerdo con la página Our World in Data, esta es la cantidad de agua que se necesita para producir 1 kilo de este tipo de alimentos. Vean, por ejemplo, que los quesos consumen muchísima agua, las nueces también consumen muchísima agua. Luego vienen seguido por los pescados y los langostinos creados en criaderos. Los que critican la carne por el consumo de agua pueden ver que la carne vacuna no es de las que más consume agua para su producción. Y si te gusta consumir agua junto con vino, bueno, no estás consumiendo tanta agua porque el vino, la verdad que consume muy poca para su producción. Y si en lugar de comparar la cantidad de agua por kilo de alimento, si miramos por cada 100 gramos de proteína, o sea, por el valor nutritivo de cada uno de esos alimentos, vamos a ver que los quesos y las nueces siguen siendo los líderes en el consumo de agua para su producción. También medido por proteína, la carne porcina consume más agua para su producción que la carne vacuna. Con todas esas evidencias de la crisis del agua, tenemos que empezar a ver cuáles son las posibles soluciones para el problema. Una solución clara es el uso racional del agua. Claro que si nosotros utilizamos el agua de forma más racional, consumimos lo necesario, vamos a tener menos consumo y por lo tanto vamos a tener más reservas. Eso quedó muy claro cuando la ciudad del Cabo en Sudáfrica sufrió una grave crisis del agua a la que llamaron un posible Day Zero, o sea, un día en que todas las canillas de la ciudad no iban a tener más agua. El gobierno de la ciudad hizo una gran campaña de concientización, la población hizo una fuerte reducción de consumo más racional, y con eso pudieron evitar lo que se llamaba el Day Zero, el día que no habría ni una gota de agua en la ciudad. Entonces, ese uso racional debemos hacer en nuestras viviendas. Sí, también podemos hacer uso más racional de agua en la agricultura, porque vimos que la agricultura consume muchísima agua para el riego. Hay técnicas, por ejemplo, de riego por goteo y no el riego por chorro de agua, que consume muchísimo y se pierde mucho. Las técnicas de goteo, aplicadas a varios tipos de cultura de plantas, se pueden utilizar y ahorran muchísima agua sin quedarse en la situación de que la planta quede deshidratada. Además del uso racional, la otra solución que podemos ver es la desalinización. El proceso de desalinización, la verdad, consiste en buscar utilizar los 97% de agua salada que tenemos en el mar para el consumo humano, o sea, adecuarla. Y hay en el mundo ya algunas plantas enormes de desalinización, como esa que estamos viendo en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Hay distintos procesos para desalinizar el agua del mar y hacerla propia para el consumo humano. Un primer proceso es destilar el agua, o sea, provocar la evaporación. Cuando se produce sal marina, se evapora el agua, se deja que el agua se vaya y se queda con la sal. En el caso de desalinización, lo que se hace es se evapora y se recolecta el vapor, haciendo que ese vapor vuelva a ser líquido. En el momento que ese vapor vuelve a ser líquido, ya es agua dulce, ya no tiene más la sal. Otro proceso, que es el proceso más utilizado, es el de la membrana, o sea, como una osmosis inversa. Se hace pasar el agua bajo presión por una membrana que separa las sales de las moléculas de agua. Con procesos así, ya hay en el mundo 18.000 plantas de desalinización. Sin embargo, esas 18.000 plantas representan nada más que entre el 1 y el 3% del consumo mundial de agua. Hay también un proceso que utiliza la ionización, o sea, con carga eléctrica se separa la sal del agua.
Pero como dijimos, hay 18.000 plantas en el mundo que responden por una parte muy chica de la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque ese proceso de desalinización tiene dos desventajas hoy, o sea, dos puntos en los que todavía se tiene que trabajar, se tiene que desarrollar mejor la tecnología de desalinización. Una de esas partes que todavía requiere más desarrollo es el consumo de energía y por lo tanto el costo. La desalinización requiere aumentar muchísimo la presión, requiere cargas eléctricas para poder separar agua de sal y eso hace con que el proceso requiera muchísima energía, muchísima electricidad para poder funcionar. La otra parte, el otro tema que todavía requiere también mucho desarrollo, es lo que se llama brine en inglés, que es la sal que queda luego del proceso de desalinización. Pensemos que en el proceso de desalinización separamos el agua de la sal. Hoy, en las plantas de desalinización, lo que se está haciendo es devolver la sal al agua del mar. Entonces, el mar queda mucho más salado cerca de donde hay plantas de desalinización. Y eso no es bueno para las especies y tampoco es bueno para el agua que está ahí circulando en las corrientes marítimas. Bueno, así que en conclusión, la desalinización es una buena solución porque nos da acceso a ese enorme reservorio de 97% del agua del planeta. Pero sí tenemos que desarrollar mejor la tecnología para bajar los costos y evitar la contaminación que genera. Además del uso racional y de los procesos de desalinización, otra solución también es sacar agua del aire. Ya vimos que por el cambio climático tenemos cada vez más vapor en la atmósfera, porque por más calor hay más evaporación. Bueno, ese aire más cargado de vapor se puede separar y absorber el agua de alguna forma. Algunos países están usando lo que se llama los hidropaneles, que son similares a paneles solares, pero lo que hacen es separar el vapor de agua, hacen con que ese vapor se pase a ser líquido y se acumule ese líquido o se manda a un reservorio. Y uno tiene como si fuera agua de lluvia. Claro que también hay como solución muchos lugares donde se acumula directamente el agua de lluvia, pero eso es algo que depende de condiciones climáticas. Los hidropaneles no dependen de condiciones climáticas, simplemente van a tener más o menos rendimiento de acuerdo con la humedad del aire, pero siempre van a sacar agua del aire. Otra solución interesante es un gel desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para que sus soldados puedan tener agua aunque esté en regiones desérticas. Ese gel tiene la capacidad de sacar agua del aire hasta 6 litros por día, dependiendo de las condiciones climáticas. Y lo interesante es que no requiere fuente de energía para eso. Y otra solución que está en desarrollo de tecnología es el uso del grafeno en los procesos de desalinización. Ya tenemos un video aquí en el canal explicando qué es el grafeno y está el link en la descripción de este video. Con el grafeno se puede hacer membranas muy finas que no requieren agua en alta presión y aún así cumplen con la tarea de separar la sal de las moléculas de agua. O sea, con muy bajo consumo de energía, una membrana de grafeno o un conjunto de membranas de grafeno pueden hacer el proceso de desalinización mucho más rápido y con mucho menos consumo de energía, por lo tanto con mucho más bajo costo. Así que con esos desarrollos tecnológicos y con el uso racional, vamos a poder contener lo que se llama la crisis del agua.